Buenas tardes, hermanos. ¿No le da gracias a Dios esta tarde por estar aquí en este lugar? Miren, hermanos, cuando nosotros llegamos a este lugar, hay cosas que se hacen realidad. Y la Biblia nos dice que nosotros somos el templo de Dios. Esto es algo innovador. Esto es algo a partir de que Cristo vino, murió y resucitó y levantó un pueblo para su nombre. Ese mismo pueblo lo hizo ser su templo. Y entonces Pedro dice que ustedes, cuando se congregan, son piedras vivas de ese templo. El efecto es que cuando usted viene a este lugar como piedra viva, la presencia de Dios desciende en medio de usted. Y entonces lo que nosotros venimos a alabar y adorar es esa presencia puntual que nos ministra como pueblo suyo y como templo de Dios. Así es de que dele gracias a Dios que esta mañana el Señor está aquí habitando su pueblo. Amén. Bien, pueden sentarse. Quiero compartir con ustedes uno de los pilares de la doctrina del Evangelio, de las doctrinas del Evangelio. La doctrina de la reconciliación es una de las doctrinas más sólidas y más importantes en la teología. Y son de esta parte de la obra que Cristo hizo por nosotros, sustituyendo el lugar que nosotros merecíamos, su obra vicaria. La cruz de Cristo hace una obra y revela y proyecta muchas a la vez también. Hay dos aspectos principales de la cruz. Este aspecto vicario, donde Dios nos justifica, nos reconcilia, nos adopta, expía nuestros pecados. Eso lo hace Jesús tomando nuestro lugar. Y hay otro aspecto de la cruz que es nuestra identificación con Cristo. Dios nos identifica con Cristo para que nosotros muramos juntamente con Él, seamos crucificados con Él, seamos sepultados con Él, y mediante la resurrección nosotros también resucitemos. Esto es un traslado de la criatura que es identificada con Cristo, porque de esa manera es trasladada de la vieja creación en la que muere a la nueva creación. El pasaje que hoy escogí, de hecho, para predicar en esta tarde, que está en 2 de Corintios 5 del 18 al 21, explica esto. En el 18 dice: y todo esto proviene de Dios. Acaba de explicar esto que les acabo de decir. Esta obra donde Dios muere por todos, Cristo muere por todos nosotros, sustituyendo, porque nosotros merecíamos morir por nuestros pecados, nosotros merecíamos pagar por nuestros pecados con el juicio de Dios, nosotros merecíamos el infierno, pero Él quiso venir a tomar nuestro lugar para que el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, Él lo llevara. Y el pasaje dice en el 14 que no solamente Él murió, sino que luego dice: todos morimos. Esta es una doble realidad de la cruz que les acabo de explicar. No solamente Jesús muere por mí, sino que Jesús me lleva a morir a mí en la cruz del Calvario. Y cada uno de estos aspectos desprende realidades para la vida del creyente que son muy trascendentes. El cristiano debe de ser enseñado en estas doctrinas, porque estas doctrinas terminan revelando lo que el creyente es. De tal manera que dice el versículo 18:
Y todo esto proviene de Dios. Un Dios que tomó nuestro lugar para reconciliarnos con Él. Y para traer también la realidad, en el capítulo 17, de destruir toda una creación y levantar una creación nueva. Por eso dice el 17, de modo que si alguno está en Cristo, parte de la nueva creación es. Y entonces, como puntualizando, diciendo, y entiéndanlo, las cosas viejas, aquello que pertenecía a su antigua manera de vivir, pasó. He aquí, desde que nosotros nos levantamos y resucitamos juntamente con Cristo, todas las cosas han sido hechas nuevas. De tal manera que la vida cristiana es una nueva vida. Una nueva vida en la que el creyente tiene que aprender a caminar, aprender lo que es. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la nueva humanidad? ¿Qué es el nuevo hombre? ¿Qué es la cristiandad? ¿Qué es el evangelio? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Todas estas cosas las tenemos que aprender ahora que somos parte de la vida nueva. ¿Por qué tenemos que aprenderlas, hermanos? Porque la vieja vida, aunque ya ha sido juzgada y condenada a la extinción en la cruz del Calvario, sigue teniendo su inercia y su presencia. Y el cristiano que no aprenda la nueva manera de la nueva vida, entonces terminará viviendo la nueva vida con los valores viejos de la vieja vida. Y esa es una contradicción. Por eso Jesús dijo un día, no se puede vertir vino nuevo en un odre viejo. Y lo que hizo Dios es traer un vino nuevo y en nosotros un odre nuevo. Y vació ese vino que es el Espíritu Santo en nuestras vidas como sello de que somos una nueva creación. Por eso Pablo dice, y todo esto proviene de Dios. Y entonces dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Mire este aspecto. Y Dios nos reconcilió consigo mismo. Aquí hay una contradicción. Quiero que entiendan algo. Hay una carta, la carta a los Efesios, que todo su discurso tiene que ver con la reconciliación. Y entonces quiero que entienda usted el papel en la reconciliación. Quiero que mire usted hacia su pasado para entender qué era usted, para poder contrastarlo con lo que hoy es usted. Y entonces la Biblia en Efesios nos dice que nosotros éramos dos cosas antes de que viniéramos a ser reconciliados por Cristo. Tres cosas. Primero, éramos enemigos de Dios. Enemigos de Dios. No importa a cuántos ídolos usted adorara, cuán fuerte fuera su creencia en un Dios, no importa eso. Ante Dios, ante su criterio, usted estaba estimado por Dios como enemigo suyo. Y no solamente éramos enemigos suyos, sino que Dios nos veía en un estado muertos en vida. Esos son los dos términos que Efesios ocupa para definir lo que éramos nosotros antes de venir a Cristo. Escúchelo bien, no es mi opinión, no es mi punto de vista. Yo estaba tan perdido como usted. Estaba tan perdido que yo creía que estaba bien con Dios. Cuando la realidad del estado de mi vida es que yo estaba enemistado con Dios y estaba muerto, era un muerto viviente. Y no solamente eso,
sino que no tenía ningún derecho a participar del pueblo de Dios. Era ajeno, era advenedizo, estaba apartado por completo de las bendiciones de las que disfrutaba el pueblo de Dios, que era Israel. Yo no estaba estimado, no podía ser parte de ese pueblo. Esa es la condición en la que Efesios describe la vida de cada uno de nosotros. Obviamente, las consecuencias de ser enemigo de Dios, las consecuencias de caminar como muertos vivientes en un mundo espiritual, es que nosotros no sumábamos cosas positivas delante de Dios para ser aceptados por Dios, para ser salvos, para alcanzar su justicia, sino que lo único que teníamos en nuestro horizonte era el infierno, era la perdición. Ese era el camino que nos aguardaba. Y entonces aquí viene esta frase que dice: Dios nos reconcilió consigo mismo. ¿Cómo tenemos que asumir esta parte? Miren, hay dos partes, Dios y el hombre. El hombre sin Dios. Los dos están en un pleito. Los dos están enemistados. Se necesita un intermediario que reconcilie las cosas entre ellos dos. Porque de voluntad ni uno quiere ni el otro quiere. Los dos son enemigos. Pero en este caso comienza a ser revelada la naturaleza amorosa de Dios cuando dice que Dios nos reconcilió consigo mismo. Miren, yo creo que a nadie nos queda más claro el estar enemistado con alguien que a los seres humanos. ¿Ha estado usted algún día enemistado con alguien? Si me dice que no, no le voy a creer. ¿Ha odiado alguna vez a una persona? ¿La ha visto como su enemigo? ¿Lo ha soñado? ¿Ha soñado que le caiga esta o tal desgracia por lo que le hizo? ¿Algún día lo han robado? ¿Algún día lo han despojado? ¿Algún día le han hecho una injusticia? ¿Hay personas que usted ve y no tolera porque le han hecho algo? Todos hemos experimentado estos sentimientos de odio literalmente por otra persona. Entonces usted sabe que no es posible en usted decir que usted fue el medio para reconciliarse con otra persona. ¿Entiende esto? Nunca va a haber en usted el deseo siquiera de reconciliarse con esa persona. Esto no es humano, esto no es normal, esto no es natural. Siempre habrá el deseo de tener rencor. Miren, las raíces de amargura y de odio son tan largas y tan profundas, les decía en la mañana en la clase, que tienden cadenas y prisiones a través de los miles y miles de años. Si usted ve hoy las noticias, se dará cuenta de que muy seguido, estos últimos tiempos, ha escuchado de Israel invadiendo o bombardeando, o de Irán lanzando misiles contra Israel. ¿Y sabe desde cuándo viene ese odio de los musulmanes y en específico de los árabes hacia los judíos? Desde Abraham. Desde que Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac y otro hijo que se llamaba Ismael. Para que entienda usted lo profundo que puede ser el odio y el resentimiento. Y entonces ahí están los combatientes de Hamas o de Hezbollah o de la Organización para la Liberación de Palestina, educando a sus hijos
con un odio hacia el enemigo. Odiar es la fuente y el propósito de sus vidas. Y usted puede decir, qué mal están los judíos y los árabes. Pero déjeme decirle que no son diferentes a nosotros. No son diferentes a nosotros. Pero Dios comienza un movimiento de amor donde Él está de espaldas al hombre, a este hombre que, de acuerdo a los criterios de Dios, está volteado también de espaldas de una manera arrogante, con una dureza en su cerviz, donde no quiere nada con Dios, donde además, ojo, hay que decirlo, el ofensor es el hombre. El ofensor es el hombre. ¿Se ha dado cuenta que entre los hombres, cuando alguien tiene una deuda con otro y usted se la cobra, de repente el ofendido es él? Porque es muy de nosotros victimizarnos. Y puede llegar a ser tan peculiar y tan grande que de aceptar nuestra culpa a acusar a Dios, preferimos acusar a Dios que aceptar nuestra culpa. Y entonces aquí viene el cambio, porque el ofendido se da la vuelta y entonces él reconcilia al hombre consigo mismo. ¿Qué significa esta palabra de consigo mismo? Que este Dios, al darse la vuelta, provee el recurso necesario, y lo que revela al entregar este recurso, revela mucho de Dios. Porque revela que un padre amoroso, que ha tenido una comunión eterna con su Hijo y con el Espíritu desde siempre, ha decidido un plan, y en ese plan su Hijo tiene que ser entregado a muerte para reconciliarse con alguien que no tiene intención ni interés en reconciliarse. El ofendido es el que toma esta iniciativa y entonces le dice a su hijo: hijo, necesito que tú seas el sacrificio que propicie una reconciliación con los hombres. Y aquí hay una experiencia de Dios como Padre dando lo que más ama. Es decir, no escatima nada para reconciliarse con nosotros. Lo da todo, todo lo que tiene, todo lo que ama. Lo que más ama a este Dios eterno lo entrega por nosotros. Pero en Cristo, que también es Dios entregándose por nosotros. Por eso dice: quien nos reconcilió consigo mismo. Y luego dice: nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cristo se hace hombre, siendo Dios, toma forma de hombre, va a la cruz, sufre los tormentos de la cruz, sufre las injusticias de un juicio amañado donde hay falsos testimonios, sufre una golpiza donde latiguean su espalda hasta dejar sus huesos expuestos, va a la cruz. Y el propósito y el sentido de la cruz es llevar en su carne
todas las enemistades que el hombre tenía, todo el odio, todo el resentimiento que el hombre tenía, ese pecado hecho maldad. A él que no conocía esa experiencia del odio, del resentimiento, él no la conocía. Hasta que llegó el día donde el odio y el resentimiento de toda la humanidad fue puesto en su cuerpo. Y ese día él sintió todo el odio y todo el resentimiento de toda la humanidad. Y entonces esperó el momento donde él fuera esa copa que contenía toda la maldad humana, toda la caída de una creación. Y Dios, sobre su Hijo amado, tuviera por primera vez en la eternidad que abandonarlo. Una experiencia que Jesús nunca había sentido y que el Padre nunca había probado, que era la copa de la copa. Que por primera vez él y su Hijo se separaran. Que Dios abandonara a su Hijo. Escúchelo bien. Dios abandonó a aquel Hijo que tenía un amor eterno por él, porque veía una humanidad abandonada y que amaba y que quería reconciliar. Y entonces sobre él, como dice Isaías de esa manera tan hermosa, desata la ira, el castigo de nuestra paz, el castigo que trajo nuestra paz con Dios fue sobre su Hijo Jesucristo. El castigo que yo merecía fue sobre él. Él llevó el castigo de mi paz. Y una vez que recibió el castigo de mi paz, la primera mañana que Jesús se levantó de la tumba, le dijo a la primera mujer que vio: ve y anúnciale a mis hermanos que la paz de Dios es con ustedes. Porque el mediador había cumplido con la parte de este plan. Y en la cruz había tomado la mano de Dios. Y en la cruz había tomado la mano de una humanidad que, como veremos en el pasaje siguiente, seguía en maldad. Y los tomó para abrir un camino donde había un abismo. Y que pudieran reencontrarse una vez más. Y cara a cara con Dios, por medio de ese sacrificio de Jesucristo, pudiéramos regresar al Padre. Y que el Padre pudiera traer por principio de cuentas la paz con nosotros y el amor de Dios fuera derramado en nosotros. Cristo hizo posible eso en la reconciliación. Pero ojo, aquí dice algo más. Y nos encargó el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es ese ministerio de la reconciliación? Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, no tomando a los hombres en cuenta sus pecados. Usted podría reconciliarse con alguien que odia cuando éste no tiene absolutamente el más mínimo cambio en su odio también por usted. Usted podría ofrecerse para cambiar las cosas cuando el otro no es que no le interese cambiar las cosas, sino que lo odia a usted y está en esa condición haciendo obras de odio y de resentimiento en contra de usted. Solo Dios podía. Solo Dios podía mirar a la humanidad pecadora,
Es decir, la iniciativa de Dios para reconciliarnos no es por nosotros, porque nosotros hayamos cambiado. No descansa en nosotros porque nosotros hayamos dicho, bueno, está bien, ya entendí, a partir de aquí voy a cambiar. Nosotros seguíamos en lo mismo. De tal manera que Él tuvo que enviar a su Hijo sin tomar en cuenta nuestra actitud aún pecaminosa y beligerante ante Dios. Hermanos, esto nos muestra mucho del ministerio que Dios nos ha encomendado. Porque la próxima vez que usted tenga que reconciliarse con alguien que ha hecho una injusticia con usted, tendrá que hacerlo a pesar de su actitud. Esto para los hombres es imposible, pero para Dios no. Pero si Dios mora en usted, y si usted ha recibido la reconciliación de Dios, entonces es a usted a quien Dios ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Es el ministerio del amor. De un amor que ha venido a conquistar. Déjeme le explico esto. El amor de Dios es un amor conquistador. Es una manera nueva de conquistar. Es una manera nueva de ganar batallas. Es una manera nueva de derrotar enemigos. Es derrotar enemigos transformándolos. Y es un cambio radical. El creyente debe de aprender a vencer lo malo con lo bueno. Así dice la Biblia. No es una opción para nosotros que hemos sido reconciliados por Dios vencer lo malo con lo malo. No podemos, ahora que hemos sido reconciliados por Dios y que hemos recibido ese amor. ¿Cuántas cosas pudo haber dicho de Dios de ti? ¿Cuántas justificaciones tenía Dios para no venir a morir por ti? ¿Cuántas cosas verdaderamente de valor pudo haber justificado Él para decir no lo merecen? Sin embargo, su amor y su justificación tuvieron que ir más allá de eso, por encima de eso, y a pesar de eso, conquistarnos. De tal manera que en este ministerio que Dios ha encomendado a nosotros, tú tendrás que hacer lo mismo. Ha venido un poder tan grande de amor conquistador a tu vida que te vas a dar cuenta que te he hecho libre de los resentimientos humanos. Y entonces tú podrás ser capaz de lo que por medio de la ley no eras capaz, de poner la otra mejilla cuando alguien abofetea tu cara. ¿Sabes por qué puedes poner tu cara cuando alguien la abofetea? Porque por primera vez con gozo, con alegría de corazón, te das cuenta que has sido liberado de la prisión del odio y del resentimiento que te tenía atrapado miserablemente. Porque este reino que ha invadido al reino de las tinieblas ha venido a hacerlo por medio del amor. De tal manera que la Biblia dice que Dios nos reconcilió consigo mismo, no tomando en cuenta nuestros pecados, los pecados de los hombres. Y entonces a quienes hemos sido reconciliados, vuelve a decir, nos encargó y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Sabes cuál es la palabra de la reconciliación? Es esta: Jesús ha resucitado y la paz de Dios ha venido a los hombres. Ahora los hombres que eran enemigos de Dios,
Ahora los hombres que estaban muertos en vida, Dios les ha dado vida y Dios los ha amado. Ahora somos un pueblo amado por Dios. Nosotros que no éramos judíos, nosotros que éramos gentiles, que éramos advenedizos, ahora Dios nos ha amado y nos ha reconciliado consigo mismo. Y el resultado de ese amor y de esa reconciliación es un nuevo pueblo, un pueblo radicalmente nuevo, un pueblo que se junta entre judíos y gentiles, que ahora son el pueblo de Dios. Usted no podía decir antes, yo soy el pueblo de Dios. Pero hoy puede decir, yo soy el pueblo de Dios y Dios es mi Dios. Usted no podía decir que era hijo de Dios. Pero hoy puede decir, yo soy un hijo de Dios, yo soy parte de la familia eterna de Dios y Dios es mi Padre. Y esto no tuvo que ver con usted. Porque cuántas veces, hermanos, no cometemos el error de confundir la causa con el efecto. Y entonces, cuando algo no anda bien en nuestras vidas, entonces pensamos que hemos perdido la reconciliación con Dios. Como si Dios nos hubiera ocupado a nosotros para reconciliarnos. Si Dios se hubiera reconciliado porque usted se hubiera reconciliado con Dios, entonces la reconciliación dependería de su condición. Pero la reconciliación fue por medio de Cristo. Y lo que Cristo ha hecho es eterno, inmutable y es permanente, es para siempre. Lo hizo Él porque nosotros no podíamos. Y lo hizo para que tuviéramos la seguridad de no importa en qué situación o en qué condición estemos con Dios, tenemos una firme reconciliación con Dios, la paz de Dios ha sido hecha y nosotros tenemos un libre acceso a la presencia de Dios inmutable y eterno. Y entiéndalo que eso no depende de usted. Una de las cosas más maravillosas que he descubierto en Efesios es que este Dios que se reveló al hombre es un Dios dador de dones, no de condiciones. De tal manera que la vida cristiana y la vida nueva no es una condicional. Dios no lo tiene a prueba a usted. Dios no lo ha salvado, entre comillas, porque no sería salvación, para probarlo de aquí a que regrese Él, a ver cómo le va. Y si usted le echa ganas, entonces alcanzará el favor de Dios. Pero si no le echa ganas, entonces usted perderá el favor de Dios. Dios viene y da dones, regala por anticipado, nos da su salvación. Nos ha aceptado en Cristo, nos ha reconciliado con Él, nos ha justificado con Él, nos ha adoptado con Él. Y todo esto son dones de su parte. Las recogemos por medio de la fe, nos las apropiamos por medio de la fe y esos dones son eternos. No cambian, son de acuerdo a su naturaleza de Él inmutable. Él no cambia. Él no es como nosotros de voluble. Ay, hoy sí te quiero querer, mañana no quiero quererte. Mañana de hecho te aborrezco y pasado te odio. Dios no es así. Dios es inmutable. Nos ama inmutablemente. Y para los que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, Él nos ha dado dones. Nos ha puesto por anticipado toda la mesa, sin restricción, sin medida. Dios no tiene medida para nosotros. Todo lo que nos podía dar, nos lo ha dado en Cristo. Y en Cristo estamos completos. De tal manera que el primer paso es entender que si hemos recibido de esa manera estos dones, tenemos que darlos de esta manera.
el diablo va a tratar de engañarnos. Y va a comenzar a hacernos sentir hipócritas, inmerecedores. Va a decir, sí, sí, Dios es muy bueno, te ha dado dones, pero tú eres una porquería. Pero tú no los mereces. Tú sigues igual. Tú no cambias. Tú eres el mismo. Sigues revolcándote en lo mismo. Cuidado y le haga caso al diablo. Cuidado y le haga caso al diablo. Cuidado y le haga caso a su viejo hombre y a lo que ve en usted. Cuidado y la medida para estar bien con Dios sea verse a usted mismo. Porque la medida para estar bien con Dios no es vernos a nosotros mismos, es vernos a nosotros en Cristo. Tenemos que vencer esas voces que todos los días nos meten en un conflicto con Dios, cuando Dios no tiene conflicto con nosotros. Tenemos que vencer esas inercias que nos hacen pedirle a Dios lo que ya Dios nos ha dado y con abundancia. A veces le decimos, Señor, ayúdame. ¿Y qué es lo que ha hecho Dios en Cristo? Lo que tendríamos que hacer es reconocer lo que Dios ya ha hecho por nosotros y caminar en fe en ello, no pidiéndole que haga lo que ya ha hecho por nosotros. Escuche cómo Dios le va dando forma a la iglesia. La iglesia es una multitud de gente que era enemiga de Dios, estaba muerta con Dios y que no era el pueblo de Dios. Vinieron, fueron llamados desde antes de la fundación del mundo para que cuando Cristo muriera fueran puestos en Cristo, murieran y resucitaran juntamente con Él. Y lo que naciera de eso fuera la iglesia, una nueva humanidad, un nuevo hombre, una nueva sociedad que tiene los valores de este Dios, que tiene los valores de su reino. Por eso Pablo decía, yo aunque todavía estoy en esta carne por un tiempo, estoy limitada a la debilidad, a la vergüenza, a la humillación de esta carne, pero yo ya no milito según la carne, pues las armas de mi milicia ya no son carnales. Ha venido un nuevo reino y ese reino me ha hecho partícipe de él, de tal manera que ahora las herramientas de mi milicia son espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿De qué fortalezas? Del odio, del resentimiento. Miren, hermanos, como les decía en la clase de hoy en la mañana, este mensaje de Pablo no es un mensaje buena ondita de ámate, porque Dios te ama. Dios está describiendo lo que ha hecho por ti y ahora te ordena, hay un imperativo. Tú eres un embajador de Dios. Un día una persona le dijo a un pastor, pastor, yo ya no amo a mi esposa. Y entonces el pastor le dijo, pues ámala. Pastor, ¿pero qué no me escuchó? Yo le acabo de decir que yo ya no amo a mi esposa. Le digo, no, el que no me escuchó eres tú. Ámala. Pero ¿cómo puedo amar a quien yo ya no siento que amo? Yo siento que hace mucho tiempo el amor por mi esposa me abandonó. Pues ámala. Y te voy a explicar esto, le digo el pastor. Si tú has recibido el amor de Dios y has nacido de nuevo y eres una nueva criatura, no centrarás ya tu vida en los sentimientos del viejo hombre, sino en el saber del nuevo, que es semejante a Cristo y Cristo siempre ama. Pero si tú verdaderamente me dices que no puedes amar a tu esposa, entonces cuestiónate si verdaderamente eres salvo. Ups. Cuando un creyente viene y me dice, es que tú no sabes lo que yo estoy pasando, para justificar un odio,
y un resentimiento. Es que tú no sabes lo que Él me ha hecho. Es que solo Dios, fíjense, a veces de veras he escuchado este argumento no una ni dos veces. Es que solo Dios conoce mi corazón. Es un atrevimiento decir esto. O sea, es un atrevimiento decir que solo Dios conoce mi corazón para que yo siga odiando. Un día me disculpé con una persona que no sé si tenía razones o no para odiarme, y le dije, perdóname, y me dijo, yo ya te perdoné desde hace mucho tiempo. Y dije, ay, gracias, Señor. ¿Sabes qué? Pero yo volverte a hablar y volver a tener un trato contigo, jamás. Bien por esos cristianos. Representan perfectamente bien el valor del reino al que pertenece. Dicho de una forma, tú vas a manifestar cuánto amas a Dios, no por lo bonito que prediques, ni por cuánto te sepas la Biblia, sino por cuánto ames a tus enemigos, sino por cuánto seas capaz tú, como dice la Biblia, de ahora ser un embajador de la reconciliación de la que un día fuiste parte. Por eso les digo que este amor es un amor conquistador. Porque cuando este amor que hemos recibido de Dios indignamente, inmerecidamente, y lo sabemos, como diciendo, ¿se acuerdan de la parábola de aquel que debía unos centavos y le fueron perdonados por aquel rey que estuvo a punto de meterlo a la cárcel porque debía? Y cuando salió se encontró con era una fortuna lo que le debía al rey. Y cuando salió se encontró a otro que le debía una miseria, unos centavos. Y lo quiso meter a la cárcel. No representaba el valor del rey que lo había perdonado. Representaba su odio, su orgullo, su ego. Y hermanos, este es un amor conquistador que siempre está haciendo a prueba porque está en una batalla, está en una guerra literalmente. Este amor está en guerra todo el tiempo contra el odio, está en guerra todo el tiempo contra el resentimiento, está en guerra todo el tiempo contra la maldad. Y no tiene una forma más que vencer. ¿Saben cuál es? Amando. Amando derrota todo. Además ha demostrado ser el arma más poderosa en el universo. Es el arma que derrotó al pecado, derrotó a la muerte. Y trajo un nuevo reino a nuestras vidas. De tal manera que entiende que tú estás en guerra. Que tu reino, el verdadero reino al que tú perteneces, está en guerra. Y que la única forma que tienes de combatir en este reino es amando. Estamos viendo un libro, les decía en la mañana, con los diáconos, que se llama Cristianos heridos por cristianos. Y vamos en una parte donde un cristiano que ha sido herido por otro cristiano comienza a descubrir una verdad. Él piensa que su enemigo es quien lo hirió. Y él está muy resentido con él, no lo puede perdonar. Lo que le hizo es una bajeza. Y entonces otra persona le empieza a decir, ¿tú crees que tu enemigo es él? ¿Tú crees que tu enemigo está en el reino en este reino y que es otro hombre? Estás bien equivocado. Y dice, mira, hay uno que es el causante de todas las crucifixiones dolorosas de los hombres. Este fue el causante de la primer crucifixión.
La Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía el plan de la cruz. Imagínense con qué meticulosidad Dios calculó la cruz. Él sabía de la lanza, Él la preparó. Él sabía de los clavos, Él los preparó. Él sabía del madero, de la cruz, Él la preparó. Él sabía de la espina, de la corona de espinas, Él la preparó. Él sabía del juicio injusto, Él sabía de las declaraciones falseando el testimonio, Él sabía de los latigazos, Él sabía de todo, Él lo preparó. Y entonces le dice: ¿por qué le preguntas al crucificado quién es el causante de su cruz? Porque tal vez ahí es al causante de la tuya. Y entonces va con el crucificado y le dice: ¿quién es el causante de tu cruz? Y le responde de una manera muy sencilla el crucificado: mi Padre. Mi Padre. Y miren, desde que Dios es soberano de nuestras vidas, nos salvó para ser el dueño de nuestras vidas. Nada pasa en nuestras vidas sin que Él lo disponga. Cualquier situación que tú estés atravesando en este momento, por adversa que sea, Él la sabe, Él la ha preparado, pues Él es el soberano en tu vida. Y no hay ninguna circunstancia que se le salga de sus manos. No hay ninguna circunstancia mayor que Él. No hay nada que lo venza, no hay nada que lo derrote. De tal manera que todo lo que pasa en tu vida viene de la mano de Dios. Hasta que tú no aceptes que Dios es el soberano en tu vida, tú no podrás vencer las cosas con el amor en tu vida. Pero escucha algo, hermano. Dios quiere que este pueblo, una vez que ha sido reconciliado, las calles y anuncie la paz y el amor de Dios. Pero no lo podrá hacer si en su vida personal maridos, matrimonios están divididos por el resentimiento. Hijos están divididos por el resentimiento. El valor principal que este pueblo debe de reflejar al mundo no es el resentimiento, sino el amor de Dios, porque somos su pueblo y porque de la manera como Él nos ha amado, nosotros tenemos que amar de la misma manera. Escuche esto, con esto termino. Su viejo hombre siempre tendrá la razón para odiar. Nadie le va a ganar. Siempre tendrá la razón para justificarse en porque usted no perdone. Él es un ofendido, es una víctima siempre. Pero ese viejo hombre ha sido crucificado por Cristo. Crucifíquelo usted también. Usted necesita todos los días despojarse de ese enano complejado que es el viejo hombre y revestirse del nuevo hombre que es semejante a Cristo. No haga nada sin moverse del amor. No haga nada sin moverse del amor. Ni siquiera servir aquí en la iglesia. Bueno, ni siquiera hacer la comida en la iglesia. ¿Sabes? Muy fácil detectar cuando alguien está haciendo las cosas y ya no le está haciendo en amor. Se queja siempre. No haga nada. No haga nada que no sea en amor, y en ese amor arráiguese y edifíquese y crezca todos los días. Conquiste sus batallas con amor. Lo otro le traerá desgracias. Conquistar las batallas amando moverá la mano del poder de Dios para cambiar a las personas que usted odia.
y lo transformará a usted también. Somos el pueblo de Dios, cantamos hace un momento. Un pueblo para anunciar las virtudes de aquel que nos trasladó de un reino de tinieblas al reino de su amado Hijo. Andemos como dignos representantes de este reino, amándonos los unos a los otros. Que Dios les bendiga, hermano.